Que Dios les bendiga, hermanos. Soy el evangelista Juan Salcido. Vengo para presentarles el Evangelio de Cristo. Mi oración es que usted pueda abrir el oído y oiga con su oído espiritual su mente y su mente espiritual. Porque las palabras que se van a decir traen una razón por ellas. Hay razón por esas palabras. Pido a Dios que los tengan su entendimiento abierto para poder recibir lo que Dios me ha puesto a darle a usted en esta lección, la predicación, a como sea. Le quiero invitar y darle gracias por dejarme entrar a su casa, su carro, a donde usted esté, su trabajo. No hay razón por que Dios trajo este mensaje a su vida en estos momentos. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos va a enseñar lo mejor y las palabras explicadas lo más simple que puedo para poder abrirle el entendimiento espiritual. El tema va a ser nacido de lo físico a lo espiritual. El título de la predicación es Nacido de Nuevo. Quiero predicarle y hablarle del Mateos capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice, este es el nacimiento de Jesucristo, y un ángel hablando a María y a José. En las palabras que él les dijo tienen mucho efecto que hacer en la propia vida de hoy, en estos días. Dice así en el versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que es nacido de ella es del Espíritu Santo. Este es una palabra de un ángel que hablaba con a José, confundido porque estaba embarazada María sin él tener una relación con ella. Esto es un nacimiento que va a ocurrir, que Cristo Jesús ha venido como un ser humano, el Hijo de Dios, como un ser humano a toda persona presente en esa generación. Y ese espiritual nacimiento se va a transformar a un nacimiento físico. Algo que nunca había pasado en ninguna generación. Esto los profetas de antes esperaban estos días. Gracias a Dios que nosotros podemos recibir esa bendición de Dios. Y le dijo: no temas agarrarla de tu esposa. Sabemos que el ángel despertó a José, porque José tenía dudas, pensaba, meditaba en estos días y noche de cuando él se dio cuenta que ella estaba embarazada, que María estaba embarazada. Este sueño, cuando se despertó, para él, José, era una revelación nueva, era algo que nunca se ha escuchado entre nadie más. Solamente él y María eran los únicos que estaban sabiendo de lo que estaba sucediendo en ella. Una bendición para las mujeres. Ahora dice el versículo 21, dice: y dará luz a un hijo, hablando de María, y dará luz a un hijo, y le llamarás su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dispense, todavía está hablando con José, y él va a ser un regalo para su pueblo, los judíos,
es un privilegio a saber que el Mesías ya entró. Y era una generación, como le dije, que no esperaban a este momento Jesucristo de niño, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y dice que todas las cosas que fueron hechas aquí en este mundo fueron hechas por Él, por Dios mismo. Y nada de lo que está hecho no se pudo hacer sin Él, que se dará cuenta. Dios, estamos hablando del Padre Jesucristo. En Él era la vida, y la vida era la vida de la luz del hombre. Esto es lo que hablaba Juan capítulo 1, versículo 1, a según de Jesucristo y de Dios. La relación que tenían juntos el Padre y el Hijo. Una experiencia bien bonita, a conocer a Cristo, y hermosa, a conocer a Cristo y a Dios y al Espíritu Santo en esta época, en este tiempo, porque es una bendición, una puerta abierta. Ahora, dice la palabra en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho del Señor por el medio de sus profetas. Esta era Isaías en el capítulo 53 al 2 al 20, habla de este tema, habla de Jesucristo. Dice que no tenía Cristo Jesús ninguna hermosura en Él cuando fue en el Calvario, y que iba a entrar y iba a salvar a su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel, a la gente de Israel, a los que salieron de Egipto de esclavos. Ahora ya se les presentó Jesucristo en presencia de un niño. Dice el 23, a quien una virgen concederá, va a tener un niño, y el niño va a traer la luz al hombre. Dice que la palabra de Dios, y llamará a su nombre el Manuel. Ahora el ángel le está hablando a María. Ahora sí es una conversación ahora con María y el ángel, lo que iba sucedido en ella. Es algo hermoso hacer la hija de Dios, hija de Cristo, la esposa, la mamá de Cristo, correcto, la mamá de Cristo. Pero eso va a cambiar. María tenía todo esto, lo que el ángel. Yo creo que hubo más que esas palabras que no están escritas. Yo creo que la palabra de Dios también le dijo a María, que María, todas las cosas que les iban dicho, ella lo tenía en su corazón, porque ella ya sabía que iba a suceder y que le iba a pasar a Cristo, que él le iba a pasar en el Calvario crucificado, y ella tuvo conocimiento de esto desde el principio, en los sufrimientos, porque en esos tiempos los judíos y todavía les enseñan a los hijos a aprender los primeros 5 libros de la Biblia, y todavía dice, vamos a decir los libros, porque antes no se decía la Biblia, pero los libros. Y todo esto, estoy seguro que María y José en un tiempo discutieron de Isaías, porque se menciona mucho Isaías en el Nuevo Testamento, que todavía es Viejo Testamento, donde está presentado Cristo Jesús, y eso era un milagro para poder recibir a Cristo Jesús. Se imaginan, el Mesías, el que esperaban, ya es presente entre la mujer, ya es humano, ya está hecha. El mandamiento ya se cumplió, la profecía. Y este es un nacimiento, como le dije, que era el nacimiento
del físico, a lo espiritual, a convertir, a transformarse a lo físico. Ahora, ese es un milagro. Ellos sabían bien que Cristo era el Salvador, aunque muchos de ellos no entendían esto. No, esa era la conversación del ángel con Juan y María. Ahora, en Juan capítulo 3, 1 al 7, es una conversación que se tuvo con Nicodemos. Nicodemos era un profeta, un fariseo, quiero decir, un fariseo que él explicaba los libros de la Biblia, enseñaba los libros, y él era el jefe de los judíos. Dice, aún había un hombre de los fariseos que es llamado Nicodemos, un príncipe entre los judíos. Eso quiere decir que él tenía autoridad para traer y estaba responsable a llevarles la verdad. Este fariseo era un buen fariseo porque él buscaba a Cristo, aunque lo buscó de noche, pero lo buscó para agarrarlo o para poder agarrar toda su atención para que le explicara a él. No creo yo que nadie estaba presente a esos momentos cuando Cristo le hablaba a Nicodemos. Ahora dice el versículo 2. Así vino a Jesús, hablando de Nicodemos. Así vino a Jesús y le dijo de noche. El hijo le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Sabemos que tú habías venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, estos señales que tú haces, sin que Dios estuviera con él. Ahora, Nicodemos tenía un entendimiento y los demás tenían un entendimiento que Cristo iba tenido tiempo para andar con Dios, porque ahí dice, nadie puede hacer estos señales que tú haces si Dios no está con él. Esto les dijo a ellos de fariseos en el Viejo Testamento, que Cristo Jesús tenía una relación con el Padre. Aún Cristo decía y profecía y decía que Él era el Hijo de Dios. Y eso fue una de las razones que fue crucificado y fue maldecido de los fariseos. Ahora, ¿entendemos? Que él era el fariseo, voy a decir, como el predicador hoy en estos días. El predicador, su pastor, el evangelista, los misioneros, profetas, todos tenemos una razón para estar aquí. Es para edificar la iglesia. Ese es como un fariseo bueno. No que son fariseos, somos pastores, ahora se llaman los 5 ministerios de Dios. Y gracias a Dios porque unos todavía funcionan, todavía andan en eso, en cómo edificar la iglesia. Que hay muchos que se han alejado, se han nacido ladrones, se han nacido esto y el otro. Pero Cristo, pues hablando con Nicodemos le dijo que él sabía que él era un fariseo, buen fariseo, porque la Biblia no dice que él era un buen fariseo. En última hora él estuvo allí cuando crucificaron a Cristo. Y Jesús respondiendo a Nicodemos, le dijo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque estas señales que tú haces, no las puedes hacer si no has andado con Dios. Versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto,
el que no naciera de nuevo no verá, no entrará en el reino de Dios. Ahora, este es lo que Cristo conversaba con Nicodemos. Ahora Cristo respondiéndole a Nicodemos su cuestión que le decía, o su pregunta, pues. Cristo le dijo, de cierto te digo, el que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esto está sucediendo. Nicodemos no tenía una idea que podía hacer nacido de nuevo. No tenía ninguna inteligencia o sabiduría de lo que Cristo hablaba. Esta era una plática nueva para él. Creo yo que Nicodemo se quedó estancado pensando cómo se puede hacer esto. Todas estas cosas Nicodemo hablaba con Cristo. No tenía Nicodemo una idea ni lo que estaba hablando Cristo, diciéndole que no podrá haber el reino de Dios. Ese es algo físico, pensando Nicodemo físicamente con su mente que el reino no se podía ver si no era nacido de nuevo. Ahora, lo que Cristo hablaba, estaba hablando en lo espiritual, hablando de lo espiritual. Lo que es espiritual es para siempre. Lo que es físico se acaba. Pero Cristo hablaba con Nicodemo en lo espiritual. Dice, el que no ve, tienes que ver con los ojos espirituales. Tienes que entender con el entendimiento espiritual que Dios te dio. No con la mente, porque la mente, ahorita te digo qué le voy a decir, qué es lo que trae la mente. Cristo hablándole cosas espirituales no tenía una idea, Nicodemo, una idea de lo que te estaba diciendo Cristo. Nacer de nuevo. Ahora la pregunta que dio Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer segunda vez? ¿O cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso indica que Nicodemo no tenía una idea de lo que estaba hablando Cristo. Cristo le respondía, él le preguntaba preguntas que se veían con los ojos. Cristo le contestaba con cosas que no se veían con los ojos, pero con los ojos espirituales. Por eso le pedía a Dios que le abriera los ojos espirituales, el entendimiento espiritual. Porque muchas veces queremos mirar estas cosas en lo físico. Cristo era un espíritu nacido de físico. Nació de humano. Ahora Cristo está hablando de un tema de un hombre físico, nacer del espíritu. Ahora esto es el conversación con Cristo y Nicodemo. Gracias a Dios por eso, que nosotros estamos viviendo en esta generación que podemos entender eso. Y si no le han explicado, gracias a Dios que yo se lo expliqué, para que tengan ese entendimiento. Tiene que volver a nacer de nuevo. Todavía Nicodemo con sus pensamientos, preguntándole a Cristo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Podrá entrar adentro de su vientre de su madre y nacer ya de viejo? Ese es un entendimiento físico. Cristo le va a contestar otras cosas, pues se les va a contestar las preguntas, pero todo es espiritual lo que Cristo está explicando. Hablándole a él, para que él, Nicodemo, también les enseñara allí en donde enseñaban en las sinagogas, allí en el templo, que les explicara cómo era el reino de Dios. Ese iba a ser vamos a decir, algo nuevo. Algo que no se ha oído para los oídos de los otros fariseos, al punto de asustarlos. ¿Qué estás hablando? Ya te volviste loco, Nicodemo. Ya ahora estás hablando de nacimiento nuevo.
Pero eso era la pregunta que Nicodemos le preguntaba a Cristo, y él estaba oyendo todo esto, pero Cristo se lo va a revelar en lo espiritual. Nicodemos pensó en su mente física, no pensó con su corazón, no pensó que Cristo le estaba hablando en lo espiritual. Él todavía estaba pensando que Cristo, el Mesías, iba a venir de otro modo, muy seguro, porque los judíos antes pensaban que Cristo iba a venir en un caballo blanco, como dominando el mundo, y así no ocurrió. Dice el versículo 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciera del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Ahora ya hubo palabras que Nicodemos no entendía. Dice Cristo, el que no naciera de agua y del Espíritu. ¿Qué indica la agua? La agua indica a Cristo Jesús. Cuando Cristo habló con la mujer samaritana, le dijo la samaritana, ¿cómo puedes tú agarrar agua de la noria que nuestro padre Adán nos dejó? ¿Eres más mayor que Cristo? Dijo Cristo, respondiéndole, le dijo a ella, el que si tú supieras quién es el que te está diciendo esto, tú le pidieras a él agua, y yo te daré a ti agua vida, y a cualquiera que me pregunta que tenga sed, yo le daré agua que nunca tendrá sed de otras cosas. Y él le respondió, le dijo, pues dame de esa agua. Historia que es tan bonita. Según Cristo, cuando salieron de Egipto, Moisés andaba con la piedra espiritual con ellos, y de esa piedra salía agua. La piedra era Cristo Jesús. Eso lo que da a hacer de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo en estos días? ¿Qué está haciendo Cristo con Nicodemos? Le está diciendo la palabra. Acuérdese que le leí el versículo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ese era el verbo. Cristo fue conocido en el cielo como el verbo, la palabra, y aquí en esta tierra lo conocemos como Cristo, que creo yo que usted tiene un entendimiento de eso. Es algo hermoso a saber esto, porque muchas veces no dan expresión quién es el agua. Muchas hay otras expresiones que dan, pero el agua tienes que tomar de la palabra de Dios. Por eso que nos dejaron los libros, la Biblia, para tomar esa agua. Dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Créelo en su corazón, y yo le garantizo, entre más palabras se ponga usted adentro de usted, más mejor se va a sentir física. Se va a manifestar física. Este cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Usted trae la Trinidad adentro de usted. Es usted una persona que trae toda la Trinidad. A Dios el Padre, Dios al Hijo y Dios el Espíritu Santo. Qué bueno es eso. Es algo usted. Usted es alguien. Me imagino que está pensando en eso. Medite en lo que le digo. Retrate con su mente lo que le estoy diciendo. Use su mente para algo bueno. Así nos dice la palabra de Dios. Que dice Jesús. Y respondió, le dijo, una vez más, le dijo, el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino del Espíritu Santo de Dios, si no es nacido de agua y del Espíritu Santo. No está hablando de bautismo. El bautismo sí es una edificación, una demostración que es cuando usted se entrega a Cristo, que usted está obedeciendo a Él. El bautismo no le va a salvar.
ha oído este tema, ha oído esta frase de palabra, esta palabra, no, pues se bautizó un diablo mojado y salió un diablo mojado. Sí, se mojó, pero ese no es cierto. Eso es nomás una plática de carnal que el hombre piensa. Hay que pensar lo que decimos en tiempos. Dice Cristo Jesús en el versículo, mire lo que dice aquí. Cristo hablando todavía con Nicodemos. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. El Espíritu es el reino de Dios, espiritual, es una vida espiritual, nacido de nuevo, es algo espiritual, quiero decir. Así lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros hemos nacido de la carne, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que Cristo, cuando usted se entregó a Dios, usted era físico, pero ahora usted es una persona espiritual. Es una persona llena del poder de Dios. Tienes la mente de Dios. Piensas como Cristo. Como es Cristo, así somos nosotros. Usted es como Cristo, desde la victoria. Y si no conoce a Cristo, no puedes ser a Cristo. Tienes que volver a nacer. Y si no eres nacido de nuevo, tú tienes el privilegio hoy en estos momentos a entregarte a Cristo. Dile, Señor, te recibo dentro de mi corazón. Te quiero ser mi Señor. Salve mi vida. Reconozco que Dios te levantó de los muertos en el tercer día y que tú fuiste crucificado por mí. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Es todo lo que tienes que decir. Y tú eres una persona nueva. Ya entraste al reino del cielo. Ya puedes saber el reino de los cielos, pero míralo en lo espiritual. El mundo que no ha nacido de nuevo, las personas, quiero decir, cuando digo el mundo no puede recibir esto. Cuando usted era vamos a decir, del mundo, usted no reconocía esto. No reconocía que lo que estaba sucediendo hasta cuando se entregó a Cristo. Alguien le tuvo que decir de Cristo, y tuvo un reconocimiento que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y por entre medio de él puede tener vida eterna. El mundo le dice la palabra en Juan 14, versículo 7, que no tiene entendimiento. El mundo no entiende, no puede recibir el entendimiento espiritual. Porque su mente está muerta, está dominada por el Satanás, está dominada que él todo lo que tiene es lo físico. Ahora, esto es importante para usted. El hombre tiene una alma. La alma viene con 7 regalos. De cuando usted nació, tiene la mente, puede sentir, tiene puede ver, oír, puede entender las cosas físicas. Sus emociones todavía funcionan, todo eso todavía funciona. Cuando usted se entregó a Cristo Jesús y lo hizo Señor y Salvador, Dios no le quitó eso. Dios le dijo en Hebreos, creo que es Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que dice que nos cambiemos nuestra mente. Eso sí tenemos el regalo de cambiar nuestra mente, pero lo físico, acciones que hacemos, lo que tú haces en lo físico es porque tú estás y yo estamos enseñados de ese modo del día que nacemos. En la escuela nos enseñan cómo usar todo estas cosas. Tenemos sentimientos, las emociones, pero las emociones se pueden hacer controlados. Si están más
pensando, si tú te pones a pensar en las cosas espirituales, lo que lees, tú puedes dominar la alma. The soul es lo que le dicen. You can dominate the soul with your spirit man, con tu hombre espiritual. Tu hombre espiritual debe estar más fuerte que el hombre carnal. El hombre carnal o la mujer carnal, vamos a decir, el que no se ha entregado, o que tú, aunque te hayas entregado, todavía obtenemos esas funciones. Eso tiene que cambiar tu mente. Dice, renueva tu mente con la lavadura, la agua de la palabra de Dios. Así no podemos hacer el hombre carnal o la mujer que es carnal, lo que es físico. Así no podemos dominar el hombre espiritual a la persona carnal que estamos. Así no se domina. Tú puedes dominar, dices, no es imposible. Dios no te va a cambiar los 5 sentidos. Eso está contigo por los rastros del día, hasta el día que podemos entrarnos al reino de Dios. Dios no te cambia eso. Eso siempre está contigo. En la carne, las emociones todavía están presentes, aunque seas cristiano. Dios no cambia todo eso. Lo que cambia a Dios cuando tú te dejas en la palabra de Dios, te lava la mente para que tú tengas poder para decirle a tus emociones que no. Un ejemplo que usan muchos predicadores y evangelistas como yo, hablamos. El otro día estaban averiguando un esposo y una señora y su esposo. ¿Qué tanto dicen amén? Todavía hay eso entre los matrimonios. No crea que eso no se va a parar. Vas a poder dominar eso. Pero estos estaban alegando. Llegó el predicador, les tocó la puerta y de repente las cosas cambian. ¿Qué es lo que indica eso? Tú puedes dominar con tu hombre espiritual tus emociones. Ahora, otro ejemplo. Estaba yo con unos muchachos, apenas los conocí. Estamos hablando de cosas de los muebles que traemos. Y estos diciendo maldiciones y todo eso. Pero ¿sabe qué? Cuando se dieron cuenta que yo era un evangelista, un hombre de Dios, de repente las palabras cambiaron. Pero eso puede decir hasta uno que no está nacido de nuevo, puede dominar eso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, el espíritu es. Tu carne siempre va a estar presente. Eso es algo que es muchas veces nuevo para muchos cristianos. Muchas veces funciona primero mejor la carne que lo espiritual, el hombre espiritual. Pero el mundo no puede conocer eso. Tú no conoces, si tú no eres cristiano y estás oyendo lo que yo estoy diciendo, yo estoy enseñando a la iglesia de Dios cómo domine a sus modos de pensar, a sus modos de sentimientos. Porque siempre lo que mira uno, lo físico, eso también uno puede cambiar. Pon las cosas en la cosa de Dios y lo que ves tú en lo físico te va a hacer daño, siempre te va a hacer una influencia, si es la palabra correcta. Pero tú puedes alabar y a quitar ese pensamiento, porque si no, seas mujer o seas hombre, no le hace. Ese pensamiento va a estar en la mente y tú puedes dominar tu mente con la palabra de Dios. Tú tienes la mente de Cristo, como te dije. Bueno, pues a ver, si no conoces a Cristo, así se le habla al pueblo de Dios. Así se habla
a la gente de Dios que busca a Dios y que no pueden y tan débiles en las cosas. Así se le habla y tú chance que estés oyendo y no entiendes, pero, perdón, piensa con tu corazón. Lo que yo te estoy hablando es algo espiritual. Y de lo que yo te estoy dando, el Espíritu de Dios que está en mí, te lo está revelando a ti. Eso es bueno. Ahora, Juan 14, versículo 7 es lo que dice, no conocen la transformación. Lo que se pasa cuando se entrega uno a Cristo, debe haber una transformación. Ya no eres el mismo, aunque tengas carácter del mismo, pero se lleva tiempo. Amén. Muchas veces se lleva mucho tiempo para mucha gente. Hasta los predicadores. Hermanos, ojalá que tenemos el mismo pensamiento. ¿Qué puedo decir? Dice Cristo Jesús a Nicodemos: no te maravilles de lo que te digo. No te asustes, en otras palabras. ¿Qué estás pensando? ¿Que es algo que es imposible? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto ya está en acción. Toda esta profecía ya está en acción. Ya se está cumpliendo la profecía de Isaías 53, versículo 2 al 20. Ya se está reconociendo. Y me voy a corregir en Romanos capítulo 2. Gracias por el Espíritu Santo, hermano. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Es donde dice que cambiemos nuestra mente. Amén. Y es lo que Dios nos está hablando. Cristo nos está hablando de un nacimiento otra vez. Acuérdale hasta cuando ya termine. Cristo nació de lo espíritu a lo físico. Nosotros hemos nacido de la carne, de lo físico a lo espiritual. Eso es bueno de saber. El reino no es algo que es físico. El reino es algo espiritual. Ahora, ya voy a cumplir. ¿Qué es lo que viene con tu salvación? ¿Qué ganaste? Con tu salvación ganaste, o vamos a decir, recibiste. No ganar. Nadie gana nada. Dice la palabra de Dios que no son hechos por el hombre, para que ningún hombre se gloree. Me corrijo, ¿no? Está la cosa así, ¿no? Cristo te dio la vida eterna. Cristo te dio salvación. Cristo te dio sanidad. Cristo te sanó, te dio salvo en sanidad, te dio potestad. Tú que estás enfermo, me estás oyendo. Eres salvo. Serás salvo. Tú que no estás en un físico bueno, yo le hablo a tu cuerpo ahorita en el nombre de Jesús. Sea sano, sea lo que tengas. Cristo llevó todas tus enfermedades para en el Calvario. Todo lo que fue Cristo cuando lo fue al Calvario, todas sus espaldas dicen que hasta se miraban los huesos de atrás del espinazo. Todo eso Cristo hizo para tu sanidad. Yo te mando en el nombre de Cristo, enfermedad, que estás tú en la propiedad de los hijos de Dios, en un templo nacido de nuevo, en un templo donde habita el Espíritu Santo y Dios y Hijo, Cristo Jesús. Yo te mando en el nombre de Jesús, sal fuera de él, sea lo que sea, yo te hablo. En el nombre de Cristo mando la palabra de Dios y Dios cumple su palabra y Dios
trae su palabra, no viene para atrás vacía. Él cumple lo que dijo. Yo estoy hablando de enfermedades, los que no pueden oír, los que no pueden ver bien, los que tienen algo físico en tu cuerpo. En el nombre de Jesús le hablo de esa enfermedad, la maldigo en el nombre de Cristo y que sea muerta esa enfermedad y que se vaya del cuerpo, del templo de Cristo Jesús. Amén. Y tú que no estés salvo, si tú no estás salvo, como evangelista, Dios me da la autoridad a hablarte a ti. Tienes dolores, tienes malos pensamientos, tienes tu matrimonio, se está acabando. En el nombre de Jesús, siga adelante oyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, y tú vas a ver que Él te va a cambiar tu matrimonio, tus enfermedades se van a ir. Y Cristo dice que Él se manifiesta algo humano cuando te entregas a Él. Él se manifiesta. Yo no lo puedo manifestar. Yo te puedo decir y mando la palabra de sanidad, el matrimonio. Esto lo mando en el nombre de Jesús. Si tengo esa autoridad, haciendo un evangelista y usando mis dones para sanidad a tu cuerpo. Sea sano en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios, levante su mano y dile gracias, Padre, que me sanaste. Siento dolor, pero el sentimiento, no lo pienses, dile soy sano. Si mucha gente te va a criticar, pero tú no tienes que dirigirle a otra gente porque mucha gente no entiende esto, aunque sean cristianos. Tú dices, háblale a tu cuerpo. Cristo, mi hermano, oró por mí y yo recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Y te pones a decirle a todos, es bueno dar testimonio, pero mucha gente del mundo no piensa como nosotros pensamos. Ojalá que este mensaje les alcance el corazón. En primero de Pedro, capítulo 2, 24, dice, en aquel llevó en el madero nuestros pecados, en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, el pecado sea muerto. Ahora, dice, viéndonos a la justicia, por las llagas fuimos sanados. Dice que seamos muertos al pecado. ¿Qué es eso, mi hermano? Muertos al pecado. Pablo hablaba muchas veces, yo no pienso en lo que hice, no, porque Dios se olvida de mis pecados. Cuando eres cristiano y tú has pecado, y quizás tú ahorita tienes una condenación, esa condenación no es de Dios. La condenación viene siendo que tú tienes un enemigo que se llama el diablo y te condena porque si te dijiste algo, te peleaste con alguien, no lo practiques, pero dice la palabra de Dios, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él perdonó los pecados de antes, de hoy y del futuro. Ese es hacer muertos en el pecado. Eso es lo que cumplió Cristo. Eso es lo que Cristo quiere que tú te des cuenta. María dio luz a un Jesús que dice que quita el pecado. Dios habló que Él tenía unas ovejas que no eran del pueblo ese, pero de eso una nación trujo Cristo Jesús la palabra del Evangelio. Yo como preevangelista, yo no te puedo perdonar los pecados. María no te puede perdonar los pecados. José no te puede perdonar los pecados. Tu pastor no te puede perdonar los pecados. Ningún hombre físico te perdona el pecado, más Cristo Jesús. Él es el único. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Esa es la verdad. Si te dice diferente, corríjate. Si no te están predicando eso en tu iglesia, busca una. Y que te prediquen la verdad para que seas libre.
que yo creo que muchos pastores sí predican la verdad, pero también muchos no predican la verdad. Es duro para un predicador, para decir a un evangelista, a un predicador, porque dicen muchas veces, ese hermano está bien mal. Pero ¿sabe qué? La verdad me ha hecho libre. Ha hecho libre a ti también. La verdad es que Cristo es el Hijo de Dios. Fue crucificado por todos nuestros pecados y sermos perdonados. Nacido del Espíritu Santo. Una oración. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor, por los que están oyendo, los que han prestado su oído, Padre, para oír tu palabra, que sean libres. Mando tu palabra que les dé sed, y Cristo Jesús que les dé agua, que ellos ya no tengan sed de otras cosas. Te doy gracias, mi Dios, por aquellos que me están oyendo y que no me conocen, o quizás hablan cosas malas de esta predicación o de este evangelista. Bendícelos, guárdalos y cuídalos. Llénalos, gánalos para el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ve, gánalos y que se hagan y se convierten a predicadores y aplicadoras y que sean un buen cristiano. Salvos son los en el nombre de Cristo. Les amo en el nombre de Jesús. A la otra vez, Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Y lo último, hermanos, pero primero de todos, les dio Cristo Jesús una entrada para que tuvieran una amistad con Dios, una amistad con Dios. Eso vino de afuera de la salvación, vino incluido pues de la salvación también. Primero de todo, eso es lo que hizo. Mantenga su relación con Dios y le garantizo que le va a dar una vida victoriosa, le va a dar una vida hermosa, pensamientos hermosos. Hasta la juventud adentro de usted se va a enseñar. Dios le va a dar fuerza a su cuerpo, le va a dar fuerza a sus mentes y le va a dar palabra de Él entre medio de esto. Tenga una relación con Dios. Ahora, que Dios me les bendiga. Hasta la próxima vez.